Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidos a este culto de la Iglesia de Cristo de Jerusalén. Este es el culto de estudio bíblico y en esta noche vamos a continuar con nuestro estudio bíblico acerca de la Biblia. Así que vamos a continuar con nuestra cuarta parte de nuestro estudio bíblico y vamos a comenzar orando. Señor y Padre, te adoramos y te glorificamos, Padre, porque tú eres Dios. Sabemos que tú eres misericordioso y para siempre tu misericordia. Sabemos que tú eres Dios sobre todas las cosas, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a entender tu palabra y ser hacedores de tu palabra en lugar de oidores, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, les decía que este es el culto de estudio bíblico de la Iglesia de Cristo de Jerusalén. La Iglesia de Cristo de Jerusalén está ubicada en la calle 27A de K13, en la primera sección de Santa Juanita en Bayamón. Allí con mucho gusto eh, tenemos cultos los domingos comenzando a las 10 de la mañana. Si usted está en el área cerca o quiere visitarnos, las puertas están abiertas. Tenemos culto los martes, culto de oración. Ese culto no se transmite y el culto de los miércoles sí se transmite, que es compañeros de oración. Y los jueves tenemos estudio bíblico a las 7:30 que se transmite. Saludamos a nuestra pastora Lorena Soto, que nos está viendo a través de Facebook, y la familia Ortega Pérez, que nos está viendo directamente de Caguas. La pastora Lorena nos está viendo directamente de Guaynabo City. Y Isaías de Rosario, que también nos está viendo. Dios te bendiga. El hijo de la pastora Lourdes, que está viéndonos directamente desde la capital de Bayamón. Bien, así que la semana pasada estuvimos hablando acerca de eh, por qué la Biblia es tan atacada por el enemigo. Realmente la Biblia es atacada por el enemigo. Saludamos a nuestra hermana Grisel Oliveras de la Iglesia del Templo Pentecostal Asamblea de Dios de Atoteja. Dios te bendiga, Grisel. Y eh, decíamos que el enemigo desde un principio, la semana pasada decíamos que el enemigo de un principio quiere evitar que las personas lean la palabra de Dios, que las personas crean en Dios. Fíjese que en el primer intento que hizo fue en Génesis, el primer atentado que hizo fue en Génesis capítulo 3 del 1 al 15, que dice, pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no moráis. Entonces, la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y aquí, decíamos la semana pasada, que aquí básicamente Satanás le está diciendo que Dios es mentiroso. Sembró la semilla de la duda, que es la que es lo contrario a la fe, y gracias a que germinó, pues estamos todos aquí haciendo estudios bíblicos, ¿verdad? Y tenemos la encomienda de llevar el Evangelio a todas las naciones, ¿verdad? El mismo Señor Jesucristo nos dice en Marcos capítulo 3, 4, del 3 al 4, dice, oíd he aquí la palabra del sembrador, el sembrador salió a sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y luego en ese mismo eh, en ese mismo evangelio, en el capítulo 4, versos 15, 14 y 15, dice que el sembrador es el que siembra la palabra, y lo que son los de junto al camino son aquellos que oyen la palabra, en quienes se siembra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Y habíamos hablado de esto un poco la semana pasada, ¿verdad? Que el enemigo no quiere que usted se escuche la palabra, por eso es que escuchamos tantos argumentos de la palabra. La semana pasada, ¿verdad? Hablamos mucho de eso, de la que fue escrito por hombres, por lo tanto no es fiable, etcétera, etcétera, etcétera. Y explicamos todo eso de la perspectiva bíblica, ¿verdad? Hoy vamos a ver la otra cara de la moneda del argumento de
que la palabra es atacada, y en esta ocasión por el hombre, porque una cosa es que Satanás ataque la palabra y convenza al hombre, y otra cosa es que cuando el hombre ya está convencido o tiene su propia agenda también, pues entonces hay unas razones en particular por las cuales las personas no reciben la palabra de Dios o la rechazan. Y de eso vamos a hablar y también, obviamente, por qué las personas no reciben la palabra de Dios y también la atacan. La palabra de Dios es tanto atacada por Satanás y por los hombres. Así que en ese sentido, pues obviamente vamos a hablar en esta noche acerca de el ataque que recibe la palabra, por qué, las razones por las cuales la palabra está siendo atacada hoy en día y a través de toda la historia ha sido atacada por las personas. Entonces, nuestro, nuestro primer texto bíblico que vamos a buscar en esta noche, ¿tú lo vas a hacer? Porque la pastora Wanda, ¿verdad?, va a buscar el texto bíblico, y nuestro primer texto bíblico se encuentra en Romanos, capítulo 12, del 17 al 19. Romanos 12. Uh-huh. ¿De dónde? Romanos, capítulo 12, del verso 17 al 19. Romanos 12, el verso 17 al 19. Ok. Dice, Dios le bendiga a todos. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Bien, así que vemos este texto bíblico muy interesante porque nos está hablando acerca de la venganza. Hay muchas personas que son vengativas, no perdonan a nadie, ni siquiera a sus propios familiares. Y entonces la palabra nos está diciendo que no pagues mal por mal, o sea, que no busques la venganza, sino que, y le está hablando a los cristianos, procurar lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Así que aquí le está hablando al ser humano que siempre está buscando la venganza. ¿Cómo? Está buscando hacerle mal a las personas. Muchas veces vemos cristianos que se meten o se intrometen en la vida de los demás porque ellos entienden, especialmente en sus familiares, porque ellos entienden que están viviendo mal y quieren arreglar las cuentas de las demás personas para que vivan de acuerdo a como estas personas quieren que ellos vivan. También hay hermanos que se enojan con otros hermanos y dicen, los perdono, pero realmente cuando tú conoces o las personas se dan cuenta de que realmente no has perdonado nada, cuando tomas un momento de ira en ese momento que estás hablando de ese asunto, sabes que no has perdonado, etcétera. Así que nosotros como humanos tenemos nuestros defectos, pero la palabra es clara, tenemos que tener paz para con todos. Y si en algo alguien nos ha agraviado a nosotros, entonces tenemos que dejar espacio para la ira de Dios. Porque escrito está, como dijo la pastora, ¿verdad? Como dice la palabra, yo pagaré, dice el Señor. Dura cosa es, déjame ver aquí. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No os venguéis. No os venguéis. O sea, nosotros, La venganza yo pagaré. nosotros no debemos estar buscando la venganza. Hay otro texto bíblico que habla también un poco también acerca de esto y se encuentra en la epístola a los Hebreos. Hebreos capítulo 10 del 31
del 30 al 31. Hebreos 10, del 30 al 31. Pues conocemos al que dijo, mi es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén. Así que aquí en este texto bíblico nos repite lo que ya habíamos dicho anteriormente. El Señor dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Pero hay personas que no prestan atención a esto, sino que quieren tomar la venganza en sus manos, quieren tomar la justicia en sus manos, llamándose cristianos. Hay que ponerlo entre comillas porque el cristiano es aquella persona que sigue las enseñanzas del Señor. Y esa enseñanza en particular no se está siguiendo. Así que hay que, ¿verdad? No vamos a estar juzgando quién es quién, porque nosotros no somos policías de Dios sobre la faz de la tierra. Ya tenemos suficientes policías con los que hay. Saludamos a nuestro capellán Martín Ramos, que nos está viendo a través de Facebook directamente de Juncos, Puerto Rico. Otro punto importante que nosotros también, que las personas también, por las cuales las personas atacan tanto la Biblia y por las cuales la gente no quiere dejarse llevar por la palabra, es por los asuntos de la sexualidad. Y este es un tema que es en nuestros días es bien difícil porque se ha dado tanto libertinaje y tanta puerta abierta al asunto de la sexualidad que hablar y han puesto las trabas de que si hablas en contra de ellos, pues la gente se siente ofendida. Pero la palabra de Dios va por encima de cualquier ofensa o cualquier cosa que las personas piensen o crean que existe. A estos términos tenemos un texto bíblico que es un poquito largo, pero vamos a explicarlo. Se encuentra en Levíticos capítulo 18, versos 6 al 20. Levítico. Levíticos 18, versos 6 al 20. Del 6 al 20. Sí, es un poquito largo. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es. No descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es. Su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás. Es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta es de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre, de tu tío. La desnudez de tu nuera no descubrirás, mujer es de tu hijo, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. No tomarás la hija de su hijo, ni la hija de su hija, para descubrir su desnudez.
son parientas, es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana, para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Amén. Bien. Este texto bíblico que acabamos de leer de Deuteronomio es un poquito largo, pero cuando vemos, ¿verdad? En estos términos de la desnudez de tu padre, la desnudez de tu hermana, del hijo de tu hermana, etcétera, se está refiriendo a relación sexual. Aquí la palabra desnudez realmente lo que significa es relación sexual. No tendrás relaciones sexuales ni con tus tíos, ni con tus hermanos, ni con tus padres, ni con tus hijos, ni con los esposos o los cónyuges de tus hijos. Porque eso es abominación delante de los ojos de Dios. Pero, aún va más allá, no tomará tampoco la novia con su hermana, la mujer con su hermana, y se ha sabido de casos así. Así que todo esto el Señor lo desprecia. Saludamos a nuestro ministro capellán, ministro pastor David Jado, que a mí nos está viendo a través de Facebook. Dios te bendiga, David. Entonces, la palabra de Dios es clara en todo esto. Nos está hablando claramente que no tendrás relaciones sexuales con nadie dentro de tu familia. Ahora bien, vamos a ver un poquito más allá. Vamos a permitir a ver si la computadora nos deja ver el resto del estudio. Les recuerdo que esta es La iglesia de Cristo. el culto de la Iglesia de Cristo de Jerusalén, culto de estudios bíblicos, que damos todos los jueves a las 7:30 de la noche. En esta noche estamos considerando la Biblia y estamos considerando las partes por qué es tan atacada la Biblia a través de las personas. Ya la semana pasada hablamos un poco, a ver, viendo, ¿verdad? Por qué es tan atacada por el enemigo, o sea que el enemigo la ataca, y en esta semana pues estamos viendo otras personas, las razones por las cuales la gente la ataca, y estamos viendo, ¿verdad? Que ya nos está hablando de cosas que las personas están acostumbradas a hacer, como la venganza, como la Biblia, ¿cómo se dice? Como la venganza, como las cuestiones sexuales, y ahí nos hemos estancado porque la computadora no me quiere dejar jugar. Vamos a ver si ajá, ahí volvió. Muy bien. Excelente. Vamos a considerar este otro texto bíblico, ¿verdad? Muy importante. Levítico, capítulo 18, del 22 al 23. Levíticos 18, del 22 al 23. No te echarás con varón como con mujer, es abominación, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. Amén. Así que vemos algo interesante aquí, dice, no te echarás con varón como con mujer, está hablando de homosexualismo, porque es abominación. Ahora bien, hay muchas iglesias hoy en día que están aceptando el homosexualismo. No obstante, para Dios es abominación. La iglesia tiene que entender algo importante, y es que
Nosotros no podemos tolerar lo que Dios abomina. Como iglesia de Dios no debemos hacer eso. Estamos yéndonos en contra de lo que es la voluntad de Dios. Y también está hablando de bestialismo. Hoy en día hay varios casos de bestialismo alrededor del mundo, en las ciudades donde la gente, valga la redundancia, civilizada, porque mucha gente pensará que eso es para, ¿verdad? Las personas que no tienen civilización. No, 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 no. La palabra es clara y nosotros lo estamos viendo a diario. Así que el bestialismo y el homosexualismo está prohibido por Dios. Hay otro texto bíblico que vamos a considerar. Se encuentra en Deuteronomio capítulo 27 del 21 al 23. Ustedes me disculpan que tengo que tomar tiempo porque la computadora está un poquito lenta. Deuteronomios capítulo 27 del 21 al 23. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre, o hija de su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo, amén. Amén. Bien. Este texto bíblico que nos habla de estas maldiciones está hablando de que las personas que hacen estas cosas, Dios no lo ve con agrado. Aquí la palabra de maldición va más allá de lo que nosotros entendemos por maldición. Está hablando de juicio y todo esto, ¿verdad? Pero no es lo que Dios quiere que se haga. El Señor quiere que nosotros como personas no cometamos ninguna de estas barbaridades. Bien, hay otros textos bíblicos al respecto. Vamos a verlo en Primera de Corintios capítulo 6, versos 9 al 10. Primera de Corintios capítulo 6, versos 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Bien, amén. Entonces, para aquellos, ¿verdad?, que me están diciendo, que están pensando, no, pero estamos leyéndome la ley y esto es un pastor que habla muchas diferencias entre lo que es el pacto de la ley y el pacto de la gracia. Aquí estamos en el pacto de la gracia y es Pablo, el apóstol, quien está usando el Espíritu Santo para dejarnos saber que los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, en este caso homosexuales, heredarán el reino de los cielos. Así que es muy importante para nosotros poder entender estas cosas, pero no solamente eso, estas son las razones por las cuales la gente se va en contra de Dios. Estamos hablando por las cuales la gente rechaza la Biblia y la ataca. Y estas son las razones, algunas de las razones por las cuales, claro, en este estudio bíblico no voy a mencionar todas las razones bíblicas por las cuales, porque si no, esto se va a volver como una enciclopedia de largo. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, Exacto, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. exacto, ninguno de esos listados, ni los avaros, que son las que nosotros llamamos macetas, ni los ladrones, aunque se hayan robado solamente un son lapicito, ni los borrachos por más que borrachos que estén no van a entrar en los cielos, ni los que se pasan maldiciendo, ni los que se pasan estafando, y dentro de la iglesia los hay. Ese es el problema es que dentro de la iglesia los hay encubiertos. Bien. Ni los fornicarios que hoy en día
los novios viven, vamos a vivirnos juntos, sin casarse, eso es fornicar. Repite eso, ¿cómo es? Que dice, no es rey ni los fornicarios, que hoy en día es bien común que los novios tengan relaciones Exacto, sí, hoy en día se está sin permitiendo que casarse. los novios tengan relaciones antes de casarse, eso se llama fornicación, ¿verdad? Ese es el pecado de fornicación, Ni los adúlteros, ni los adúlteros. ni los idólatras. Exacto, entonces estamos permitiendo eso y lo tapamos con que vamos a casarlo. Y no es así, no es tan fácil la cosa. Así que eso es un punto muy importante que la pastora acaba de señalar en este punto, ¿verdad? Que nosotros no podemos permitir esto. Otra de las razones, ¿verdad? También, Fíjate, y habla también de los injustos, no heredarán el reino de Dios. ujú, Las personas cuando son injustas no heredarán el reino de Dios. exacto, las personas cuando son injustas no van a heredar el reino de Dios, está hablando de los cristianos. También hay otros textos bíblicos que vamos a considerar bajo el tema de aquellos que quieren imponerse sobre los demás con mentiras y hasta hacerles daño. No manera de venganza, pero hacerles daño. Eso está en Primera Tesalonicenses. Vamos a buscar Primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Amén. Así que vemos, Agraviar, ¿qué es agraviar? agraviar es hacerle daño. Okay. Es hacer cosas intencionalmente para que una persona sufra unos daños, ya sean económicos o físicos, etcétera. También se le puede aplicar a esas personas que, como nosotros decimos en el campo, les serruchan el árbol a uno. Un pastor antes decía, había un pastor que decía que tenemos muchos carpinteros y le hacen una casa, un rancho cualquiera. A ese tipo de personas que con lo que están diciendo están denigrando a otras personas, que con lo que están diciendo están eh, haciéndole daño a otras personas, no directamente, pero a través de otras personas. Y esto es lo que es un agravio. Y también engañan a las personas, como se ha visto, ¿verdad? Hemos visto en nuestro pastorado personas que dicen cosas malas a espaldas de ciertas personas, pero cuando están de frente le dicen a esa persona, tú eres lo mejor que existe, lo adulan. Y a eso se refiere. Están engañándolos, haciéndole la camita, como decimos nosotros, para que ellos se abran y de alguna forma tengan confianza y decir cosas secretas para después en el futuro hablar estas cosas en un tono que no se debe usar o irrespetuoso. Sí. Buscarles significado Ajá. para tener una idea más, más, más ancha, ¿verdad? Uh-huh. Hacer agravio, afrentar, injuriar, denostar, insultar, ofender, ultrajar, deshonrar, humillar, perjudicar, bocabajear, dañar. Wow. Así que ya saben, hermanos, lo que significa todo esto. Ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Bajo este mismo tema vamos a ver qué dice Deuteronomio capítulo 27, verso 24. Deuteronomio capítulo 27, versos 24. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente. Y dirá todo el pueblo, amén. Amén. Es básicamente lo que está hablando aquí, la palabra agravio, que es perjudicarlos, es humillarlos, es dañar a esa persona a sus espaldas.
¿eh? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado cuando hablamos de otros hermanos en la fe y cuando hablamos de cualquiera a la espalda de esas personas. Amén. Otro punto importante, ¿verdad? Que otro punto importante por la cual nosotros, o nosotros no, perdón, otro punto importante por el cual mucha gente eh, no quiere seguir la palabra de Dios, no quiere seguir la Biblia, la desprecia y la ataca, es porque en su corazón hay robo, hay un sentido de robar. Vamos a ver qué dice Isaías capítulo 10 del 1 al 2. Isaías 10 del 1 al 2, para poder ilustrar este asunto. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Amén. Eso lo podemos ver, ¿verdad? No solamente es un aspecto político lo que estamos viendo aquí, pero que también lo podemos ver en ganancias deshonestas que muchas personas obtienen haciendo estas cosas, engañando, haciendo injuria a los afligidos, a las viudas, a los huérfanos, etcétera. Y hay que ver la palabra, y esto es robar, la palabra está diciendo que esto es robar. Hacer esto es como un robo. Otro texto bíblico, vamos a encontrarlo en Efesios capítulo 4, verso 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Este texto bíblico parece muy fácil, pero no es tan fácil. Porque fíjense que este texto bíblico dice que hurtaba, está hablándole a la iglesia. Pero muchas personas que están dentro de la iglesia y están fuera de la iglesia no quieren trabajar, quieren que los mantengan. Por eso es que hoy en día el trabajo del pastor siempre se ha visto como una figura, ¿verdad?, de honra, pero en estos últimos siglos, en estos, tal vez siglos no, en estas últimas decenas de años, hemos visto un gran aumento en personas que quieren coger credenciales para ser pastor sin llamado, porque creen que el trabajo del pastor es algo fácil y es un sueldo fácil que ellos supuestamente se van a ganar. No obstante, la palabra dice que debemos trabajar para ayudar a los demás. Para ayudar al que no tiene. Para ayudar al que no tiene. Exacto. Entonces, en este sentido, nosotros lo que estamos diciendo, lo que está diciendo la palabra aquí es que nosotros, estas personas que les gusta que los mantengan, están robando. Que les gusta que otras personas se hagan cargo de sus necesidades y no dan un tajo en defensa propia. Y los hay dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Pero esta también es una de las razones por la cual las personas rechazan la palabra. Los que están dentro de la iglesia pues le pasan por encima esto y no quieren entenderlo. Y los que están fuera de la iglesia obviamente hacen el señalamiento. El pastor es un pillo, el pastor se está robando esto, el pastor se está robando lo otro. Mira el carro del pastor y mira la cacharra que tiene el feligres. Y lo triste de todo es que hay muchos hermanos de la iglesia que le hacen coro a este tipo de comentarios. Y digo que triste porque lo que demuestra en la persona es que no tiene conocimiento de la Biblia. Eso es lo que está demostrando. Ignorancia de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios. Otro tema que podemos también hablar de las personas que rechazan la palabra de Dios, que atacan la palabra de Dios, que las personas
no saben esperar en la voluntad de Dios. O no quieren esperar en la voluntad de Dios. Fíjense lo que dice el Salmo 14:1. Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se ha corrompido. Hace obras abominables. No hay quien haga el bien. Cuando nosotros entendemos que la Biblia es la palabra de Dios, que es la verdadera palabra de Dios, entonces nos damos cuenta de que es Dios quien le llama necio a las personas que dicen que Dios no existe. A esas personas que no creen en Dios, que dicen que Dios no existe, la palabra los llama necio. La palabra necio aquí significa sencillamente faltos de conocimiento, faltos de entendimiento. A estas personas la palabra les llama necio. Porque ellos dicen que no hay Dios en su corazón. ¿Sabes por qué están diciendo eso? Dicen en su corazón que no hay Dios, sencillamente porque no quieren someter su voluntad a la voluntad de Dios. Se corrompen y hacen obras abominables. Exacto, se corrompen y hacen cosas abominables que al Señor no le agradan. El próximo texto bíblico es Proverbios 13:16. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Sencillo, claro, por el centro del plato. Todo hombre prudente produce o procede, mejor dicho, con sabiduría. No es nada más que leer las noticias y leer la historia de muchas personas. Muchas personas, por ejemplo, tienen en gran estima al presidente Abraham Lincoln. Lo que no muchas personas conocen es que Abraham Lincoln pasaba de 2 a 4 horas diarias leyendo la Biblia y el único libro que leía era la Biblia. Tenía su mente programada con la palabra de Dios. Así que si una persona necesita ser sabia, necesita estudiar la palabra de Dios. Porque el necio que es falto de entendimiento va a manifestar esto, necedad. Va a manifestar que está falto de conocimiento, falto de entendimiento. Va a ser imprudente, va a ser grosero. Y la palabra del Señor le está hablando de esto. Por eso es que vemos cuando una persona ataca la palabra del Señor, es grosera, es imprudente en su forma de actuar y de ser, porque sencillamente la palabra dice que es necio. Otro texto bíblico que vamos a ver se encuentra en Lamentaciones, capítulo 3, del 25 al 26. El libro de Lamentaciones, capítulo 3, versos 25 y 26. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. ¿Se fijan la exhortación que hace aquí el profeta? Bueno es esperar en Jehová. Y bueno es Jehová con aquellos que esperan en él. Cuando uno aprende a esperar delante de la presencia de Dios, y uno le cuenta al Señor sus problemas, sus situaciones, y uno espera pacientemente delante de Dios, Dios responde siempre. Fíjese lo que dice el Salmo 40 del 1 al 3. Salmo 40 del 1 al 3. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso en mis pies sobre peña,
y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén. Fíjate lo que dice la palabra, lo que sucede cuando tú esperas pacientemente en el Señor, le hablas de tus problemas, le pones tus problemas en sus manos y esperas pacientemente. El salmista aquí dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dios escucha siempre tu clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. O sea, está hablando que muchas veces cuando nosotros tenemos un problema que nos desespera, nos sentimos como si estuviéramos en un pozo metido, como si estuviéramos encerrados en algún sitio. A eso es que se refiere. Ese se llama el pozo de desesperación del lodo cenagoso. ¿Usted sabe lo que es el lodo cenagoso? El lodo de la ciénaga. Es un lodo que es pantanoso, que cuando usted se mete ahí se va hundiendo poco a poco y usted trata de caminar y no puede caminar, sino que va poco a poco absorbiéndolo. A eso que se le llama. Entonces, cuando usted está en esa situación, así que se siente y cada vez se desespera más y se hunde más. Pero cuando Dios oye tu clamor, Él te saca de allí y te pone sobre piedras. ¿Sobre piedras qué significa? Sobre un camino sólido. La roca siempre y la piedra siempre representa a Jesucristo. Te pone en un camino sólido. Y endereza entonces tus pasos, endereza por dónde es que tiene que ir. Te va mostrando cómo debes actuar en esa situación. Es lo que está haciendo. Entonces, luego puso cántico nuevo en mi boca. Alabanza a nuestro cielo. O sea, de cuando el Señor hace estas cosas, pone contentamiento en tu corazón, la desesperación se va, las ansias se van, la depresión se va, porque el Señor pone un corazón gozoso, pone gozo en tu corazón. Dice la palabra que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. De modo que es muy importante que nosotros aprendamos a esperar en el Señor. Otro punto, ¿verdad? Ajá. Espera, dame un segundo. Según el tema, ¿verdad? Que tiene este estudio, porque mucha gente no cree en la Biblia, en la palabra del Señor. Y es que muchas personas, hay aún dentro de la iglesia, ¿verdad? Cuando les llega el momento difícil, el momento malo, se desesperan y no ponen su vista en el Señor. Sin embargo, cuando confiamos en el Señor nos saca de ahí y nos da la paz que necesitamos y la dirección que necesitamos. Una cosa que mi mamá me dijo cuando yo era jovencita y eso me marcó, me dijo, cuando tú estés pasando pruebas, alaba y adora a Dios. Y yo dije, pero si no quiero ni cantar ni alabar, ¿cómo voy a adorar al Señor y a cantarle si esto que estoy pasando está difícil? Y ella me dice, hazlo para que recibas liberación. Amén. Y eso siempre me marcó, esas palabras de mi mamá. Saludamos a la pastora Migdalia Rodríguez que nos está viendo. Dios le bendiga, pastora. Así que, wow. ¿Verdad? Otro de los puntos importantes que las personas que atacan la palabra de Dios y no quieren saber de la palabra de Dios es sencillamente porque ellos no quieren ayudar a aquellos que los han ofendido. Quieren la venganza, quieren hacer daño. Vamos a buscar Santiago, la epístola a Santiago, capítulo 1, versos 19 al 20. Santiago capítulo 1, verso 19 al 20. Vamos a ver qué nos dice la palabra al respecto. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amén. Se fija que la palabra nos está enseñando a nosotros algo importante. Nos está enseñando disciplina,
nos está enseñando comportamiento y nos está enseñando carácter, nos está enseñando a crecer. Las personas que no quieren o desprecian la palabra de Dios, no quieren crecer y no quieren tener estas cosas. Fíjate lo que el consejo que hace este apóstol aquí, Santiago, la epístola de Santiago, dice que todo hombre sea tardo para oír, sea pronto, perdón, pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque en la ira de Dios, porque la ira de Dios, del hombre, no obra la justicia de Dios. O sea, fíjese qué interesante. Lo contrario de lo que una persona que rechaza la palabra de Dios hace. Cuando entra en conflicto, lo que hace es levantar la voz y no permite que la otra persona hable, ni explique sus razones ni sus posiciones, sino que quiere dominar y está airado y quiere tomar venganza y tomar la ventaja de toda la situación. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Saludamos a nuestra capellán Marisela Pérez, que nos está viendo también, y su esposo, el capellán Martín Ramos, que también nos está viendo. Aleluya. Aquí vamos a ver un tema que es un tema que aún así dentro de la iglesia es un poco difícil para muchos hermanos, y es el perdón. Hay personas que no perdonan, que no pueden pedir perdón o no saben pedir perdón ni a Dios ni a los hombres. Entonces, cuando estas cosas ocurren, la palabra dice que tenemos que aprender a pedir perdón. La palabra va mucho más allá de eso. Y por esta razón también hay personas que no desean estar en la iglesia. No, lo que pasa es que estos son los comentarios que dicen, no, lo que pasa es que en las iglesias lo que hay un chorro de hipócritas, un chorro de aquello, y qué sé yo qué. Claro, se están justificando para no ir a la iglesia, para no escuchar la palabra de Dios, porque están en contra de lo que dice la Biblia. Vamos a ver qué dice Mateo, capítulo 6, versos 14 al 15. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os, per- os perdonará también a vosotros. No. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Fíjese que aquí la regla corre para los dos lados por igual. Si no perdonamos a aquellos que nos ofenden, el Señor no va a perdonar nuestras ofensas. Está hablando claro la palabra. Está hablando el Señor Jesucristo. De modo que nosotros como cristianos tenemos que aprender a perdonar a los demás. Porque esto, si no perdonamos, y está hablando aquí, cuando vemos todo el texto bíblico, está hablando de la oración. Quiere decir que la falta de perdón estorba la oración. Le recomiendo que lea todo el capítulo 6 para que usted vea. Es necesario que aprendamos a perdonar. Hay personas que son tan, no, la palabra no es arrogante, es más bien orgullosos, que no dan su brazo a torcer, que nunca piden perdón. Y cuando piden perdón le dicen a la persona, tú tuviste la culpa, pero yo te perdono. ¿Se fijan? Entonces no podemos perdonar de esa forma. Hay que perdonar como el Señor perdonó. Hay que aprender a perdonar. Sobre este mismo tema del perdón, tenemos el capítulo 1 de Colosenses, capítulo 1, versos 13 y 14. Les recuerdo que este es el estudio bíblico de la Iglesia de Cristo de Jerusalén. Estamos ubicados en la calle 27A WK3, en la primera sección de Santa Juanita, en Bayamón. Somos Iglesia de las Asambleas de Dios, la Iglesia de Cristo de Jerusalén, y con mucho gusto los recibiremos con los brazos abiertos. Tenemos culto los domingos comenzando a las 10 de la mañana. Los martes tenemos culto de oración. Los miércoles tenemos compañero de oración transmitido por Facebook para que usted haga sus peticiones, y los jueves
estudio bíblico. Y aquí estamos en el estudio bíblico donde usted también puede hacer su aportación. Sí, la pastora lo lee. Estamos en Colosenses, capítulo 1, verso 13 al 14. Les recomendamos que cuando esté con nosotros en este estudio bíblico, escriba todos estos textos bíblicos, haga las notas necesarias para que, ¿verdad? Cuando esté en su momento con el Señor, usted pueda estudiar profundamente la palabra de Dios. Sí, pastora, léalo. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aquí el apóstol Pablo en Colosenses le está hablando a la iglesia, está hablando del Señor Jesucristo y dice que a través de su sangre nosotros recibimos perdón. Él derramó su sangre para perdonarnos a nosotros. ¿Cómo es posible que nosotros no podamos perdonar a otros? Y Él no solamente derramó para perdonarnos de palabras, sino para perdonar nuestros pecados, limpiarnos totalmente para poder entrar con Él en la vida eterna. ¿Se fija lo que estamos hablando, las cosas que está hablando la Biblia, lo importante que es? Entonces, es necesario que podamos entender esta palabra del perdón. Muchas personas que están allá afuera que no quieren ir a la iglesia, que no quieren escuchar la palabra porque tienen tanto rencor en su corazón que no quieren perdonar. Otro tema que vamos a hablar es que hay personas, déjame ver que esto como que se corrió mal aquí. Bien, hay personas que no respetan a las mujeres. El respeto entre las personas es muy importante y hay personas, vivimos en unos tiempos donde hay personas que no respetan a las mujeres. Aunque hay mucho, hoy en día hay muchos programas para ayudar a las mujeres de muchas formas, veo todavía mucha falta de respeto aún dentro de la iglesia. Al punto donde hay personas que piensan que la mujer no debe tener ningún ministerio. Eso no denota otra cosa que ignorancia de la palabra de Dios. Fíjese lo que dice aquí en... ¿dónde estamos? Ups. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, del 2 al 5, y ahí mismito en el capítulo 4, del 7 y el 8. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Y el verso 7 y 8. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Amén. Así que fíjense en esta palabra muy importante. Está hablando de las personas que no tienen respeto por su mujer. ¿Sabe qué? Vivimos en un tiempo donde la gente vive el amor libre, que no se quieren casar. Y muchas veces cuando yo los enfrento, le hago la pregunta, ¿es tan importante? Usualmente la mujer se quiere casar, pero el hombre no se quiere casar. O sea, ¿esta persona es tan importante para ti que tú no quieres casarte con ella? En otras palabras, no le tienes amor porque el amor no es solamente sexo, el amor es responsabilidad. Y cuando lo vemos desde esa perspectiva, el matrimonio es importante para Dios. Siempre el matrimonio ha sido importante para Dios, porque el que está conviviendo está fornicando. Y eso es un pecado delante de Dios, es inmundicia delante de Dios. De modo que el Señor no nos ha llamado a inmundicia, sino a ser santos.
Entonces muchas personas que quieren seguir viviendo la vida loca, así como Ricky Martin, haciendo con su cuerpo, que son dueños de su cuerpo, haciendo con su cuerpo lo que le da su regalada gana, no sabiendo que les va a llegar el día que van a tener que pagar por cada una de las consecuencias. Por eso es que estas personas atacan tanto la Biblia. No quieren someterse a Dios. Vamos a ver qué dice Corintios. Primero o segundo. Primera de Corintios capítulo 7, verso 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Esto es importante porque te da la dinámica dentro de la iglesia y fuera de la iglesia también, que el hombre o la mujer castiga a su pareja no teniendo su relación sexual como debería ser. Entonces, esto es lo que el Señor no quiere que se haga. Usted no puede castigar a su pareja cohibiéndola del sexo. De hecho, no debe castigarla, punto. Son dos personas adultas. Y esto se llama respeto mutuo. Respeto mutuo, aprender a respetar a tu esposo o tu cónyuge, tu esposa. Fíjese lo que dice el mismito en Primera de Corintios. El capítulo 11, verso 3. Espérate. Ay. Primero de Corintios. Primera de Corintios capítulo 11, verso 3. 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Es muy importante que podamos entender este texto bíblico dentro de todo el concepto de ese texto bíblico. Porque está este texto bíblico siendo malinterpretado por muchos hombres al punto de que el hombre no quiere, estamos hablando de los hermanos de la iglesia. Hay pastores que no reconocen el ministerio de las mujeres y solamente las quieren para atender niños. Eso es bien lejos de la verdad. Bien lejos de la verdad. Y es vergonzoso. Permítame explicarle algo. Dice aquí, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Y se refiere a sus roles. Cristo es la cabeza de la iglesia de tal forma, porque al principio lo dice como Cristo es la cabeza de la iglesia, de tal forma que sabiendo que la iglesia le puede fallar, Él no le falla. Sabiendo que la iglesia le puede ser infiel, Él no le es infiel. Le suple todas sus necesidades básicas y aún más allá. De modo que esa es la responsabilidad del hombre con su esposa. Cuando fallen, los dos tienen que sentarse, hablar claramente y llegar a conclusiones y trabajar el problema juntos. No es abandonar a su esposa porque aún se gastó 20 pesos de más o hubo un problema, cualquiera que sea el problema. No es ese el punto. El punto es que tenemos que aprender a trabajar con nuestros cónyuges y mostrarles respeto. Tenemos que aprender a proveer en sus necesidades, desde las más básicas hasta las más complicadas. No es la mujer la que está llamada a traer el pan a la casa. Si lo hace, gloria a Dios. Tenemos que adorar a Dios por ello. Pero no es ella la que está llamada, es el varón que está llamado a suplir las necesidades. Y lamentablemente, tengo que decirlo así, he sabido de muchos hermanos en las iglesias, en diferentes iglesias que hemos ido, que no se suplen a su esposa ni siquiera $20 para comprarse un desodorante. Eso es bien triste. Está en contra de la palabra de Dios. Por último, vamos a ver ahí mismito en 1 Corintios, capítulo 11, verso 11. 11:11. Sí, 11:11. Perdón. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Amén. Para aquellos que piensan que la mujer está excluida de su ministerio, cuando el Señor llama a uno, llama a los dos. Escuché una vez algo que siempre me ha dejado pensando, que esta persona se justifica con esto, y yo pues
se quiere justificar allá ella delante del Señor. Que yo tuve que divorciarme de mi cónyuge porque me estorbaba en el ministerio. No ha pasado una, ni dos, ni tres veces, ha pasado muchas veces. Yo lo he escuchado en varias ocasiones. Así que la palabra es clara, el varón no es sin la mujer no es sin el varón. Si el Señor llamó a uno, también llamó al otro. Si el varón tiene un llamado pastoral y no quiere ejercerlo, su mujer lo va a ejercer. Llamada por Dios. Aquellos pastores que rehúsan reconocer a la mujer, piense, les pregunto, el ministerio de Kathryn Kuhlman y el ministerio de Estelle Woodward, María Estelle Woodward, si el Señor no llamó a la mujer, piense en esos dos ministerios donde el Señor usaba a Kathryn Kuhlman, que murió en el año 76, en sanidad de una forma extraordinaria, que las personas no tenían que venir frente de ella, el Señor la sanaba a distancia, y la hermana Ethel lea la historia de ella. Decía que hay pastores que no se quieren reconocer el ministerio de la mujer, pero yo le estoy poniendo dos ejemplos, el de Kathryn Kuhlman y el de María Estelle Woodward. Kathryn Kuhlman, el Señor la usaba en sanidad de una forma extraordinaria, y la hermana Woodward, el Señor la usaba no solamente en sanidad, ella era pastora, no solamente en sanidades, sino que cuando bajaba el Espíritu Santo, donde ella estaba, dice la historia, léalo, está en la historia secular, no está en la historia solamente de la iglesia, está en la historia secular. Dice que alrededor de la iglesia, a 5 millas alrededor, todo el mundo caía al piso, en sus casas, en todos sitios, y salían sanos y venían a convertirse a la iglesia. Si no era del Señor ese llamado, explíqueme quién lo llamó, porque Satanás no puede ni sanar, ni traer gente a Cristo, ni mucho menos bautizarlo con el Espíritu Santo. Así que él le dejo esa asignación para que la estudien. Así que con esto terminamos por ahora. La semana que viene pues continuaremos con nuestro estudio bíblico, se nos ha acabado el tiempo. Le agradecemos a cada uno de los hermanos que se han conectado y a aquellos que se han de conectar en el futuro, ¿verdad? Es muy importante que estudiemos la palabra, que reconozcamos que la Biblia es la palabra del Señor, y que la Biblia ha sido atacada tanto porque Satanás no quiere que la escuchemos, y todas estas personas, por todas estas razones. Y la semana que viene vamos a seguir hablando la segunda parte de esto, ¿verdad? Porque nos quedamos a mitad. La semana que viene continuaremos. Así que vamos a orar para terminar en esta hora. Señor y Padre, te adoramos y te glorificamos, Padre, porque tú eres Dios bueno. Bendice, Señor, a cada uno de los hermanos que se han conectado en este momento, ¿verdad? Para estar con nosotros en este estudio bíblico, llenado de tu presencia cada uno de ellos, Señor. Padre amado, bendícelos, Señor y Padre amado. Y a los que se han desconectado en el futuro, Padre amado, y permite que esta palabra cale profundo en nuestra mente y en nuestros corazones, que nos invita al Espíritu Santo a estudiar la palabra cada vez más profunda. Padre amado, que la multitud que está allá afuera no me crea a mí solamente, sino que lo estudien la palabra, Padre amado, para que te crea a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Así que nos vemos la semana que viene. Dios les guarde, Dios les bendiga. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Y nos vemos en la próxima transmisión. Dios les bendiga. La pastora dice Dios les bendiga.